Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro de la Expo Educativa 2020 que necesariamente, producto de la pandemia, del virus del COVID-19, ha tenido que ser virtual. En esta ocasión nos acompaña Teresa y Guillermo del Instituto Superior Olos. Así que sin más, le damos la palabra, bueno, en primer lugar a Guillermo. Encantado de conocerte y bienvenido. Te Muchas escuchamos. gracias, Alejandro, muchas gracias a la organización. Eh, bueno, nosotros vamos a hablar con Teresa de lo que nos apasiona, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de ayudar a las personas, que es el counseling, que es una carrera nueva en la Argentina, tiene 30 años y en el mundo tiene 70. Y bueno, me gustaría presentar a Teresa Cafisi, que es la directora de la sede de Pilar de Olos, que está en Chubut 226, entre el Village y el Mailing, exactamente en la mitad. Teresa, todo tuyo a la presentación. Bueno, un lujo estar acá, un placer ver algunas caras. Y bueno, como decía Guillermo, tengo el honor de dirigir lo que es la carrera de counseling, que ahora Guillermo va a explicar un poquito más profundo, pero bueno, es una experiencia de vida, me animaría a decir, más allá que una carrera. Es una forma de vivir, una forma de acompañar a las personas a que puedan atravesar las crisis y los momentos a veces, digamos, desafortunados o que les provoca de alguna manera alguna incomodidad. Y el lujo que tiene esta profesión es que no solo ayudamos a un otro a resolverlo, sino que en el camino nos ayudamos a nosotros mismos. Así que nos fortalecemos en el mismo momento y en los mismos pasos que ayudamos a un otro. Así que más allá de cuál sea el plan y cuál la pandemia, digamos, nos deje de alguna manera reencontrarnos, que bueno, como todos saben, este año no hemos podido cursar de manera presencial y lo hemos hecho de manera virtual. Ojalá el año próximo nos deje, pero si no, quienes quieran y se acerquen a Olos Pilar, vamos a tener el gusto de recorrer esta hermosa profesión juntos. Así que más que bienvenidos para todos los que quieran. Y por supuesto queda mi contacto, ya después Alejandro se los puede dar, para cualquier duda, ¿sí? O cualquier cosa que surja después de la charla, porque a veces, digamos, en la charla es como que uno no se anima a preguntar o no tiene muchas dudas, y quizás en el día después dicen, bueno, pero bien, ¿qué es esto? ¿Cómo sería? Tienen, Alejandro, por supuesto, mi contacto abierto para acompañarlos en todas las cuestiones que surjan. Así que un placer y muchas gracias. Bueno, yo soy Guillermo García Arias, estamos dando una charla semanal de counseling desde Olo Central, pero para todo el país y para todo el mundo de habla hispana, todos los miércoles a las 19 horas, y se suma a esta oportunidad de hoy de hablar desde Pilar para todo el mundo, y realmente es una profesión que yo agradezco haberla cursado. Yo soy ingeniero en electrónica de carrera inicial. Me desempeñé muchísimos años fabricando productos, importando y exportando productos de iluminación, y convivía en mí una vocación de chico por ayudar a las personas. No sabía cómo. Intenté por el lado de la política 2 veces, tuve alguna satisfacción y muchos dolores de cabeza, y después de mucho buscar y después de mucho eh, tratar de encontrar una herramienta que me permita a mí ayudar a las personas y hacer eso que me di cuenta después de mucho tiempo, que es cuanto más doy, más tengo. Lo bien que me hacía a mí ayudar a otros. Salía de mis problemas y de mirarme el ombligo para empezar a focalizarme en otros, y esto implicaba un bienestar para mí. Entonces encontré que es un camino de ida y vuelta en donde podemos ayudando a otros, ayudándonos a nosotros. Y tuve la maravillosa suerte de encontrar una carrera terciaria, que es de educación superior no universitaria, que a nivel mundial está tomada como un par de los universitarios en el exterior y como de los de posgrado en el exterior, en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, y que es el counseling, que se escribe counseling y se pronuncia counseling, y que es una palabra que gramaticalmente hablando es un gerundio, da una idea de movimiento, eating, comiendo, walking, caminando,
nosotros los seres humanos somos movimiento, nosotros somos proceso, estamos permanentemente en movimiento, vida es movimiento, por eso yo a la gente mayor la insto a que siga moviéndose de alguna manera, a que siga caminando, a que siga manteniendo una actividad física. Lo que no se mueve se acerca a la muerte y lo que se mueve refuerza su vida. Entonces, el counseling es un proceso como el proceso de vivir, es un proceso de ayuda psicológica a personas que tienen conflictos o crisis por el simple hecho de vivir, por el simple hecho de haber nacido, y que no cursan ninguna patología que implique psicoterapia con un psicólogo o psiquiatría con un psiquiatra. Con lo cual se estarán dando cuenta que la asistencia a toda la sociedad, cuando sufre por el simple hecho de haber nacido, por las dificultades que la vida nos pone, que a todos nos pone las mismas, cuando sufrimos por una, el otro ser humano también sufre por lo mismo. Y de alguna manera, al día de hoy, en Estados Unidos, que es en donde nace la profesión sobre fines del siglo XIX, principios del siglo XX, hoy el 95% de las consultas psicológicas las atienden counselors, porque el 95% de una sociedad como la norteamericana, como la argentina, como cualquier sociedad occidental, son sanos, somos personas que sufrimos, pero no estamos incursos dentro de una patología mental. Únicamente podríamos definir un 5% de la sociedad como personas que incurren en una patología, y bueno, esos son personas que merecen ser atendidos por un psicólogo o un psiquiatra, entendiendo que para asistir personas con patologías se requieren 5 años de estudio, y para atender personas que tienen simplemente una problemática existencial, con los 3 años de nuestra formación es soberbiamente necesario y suficiente. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, vamos a ver cómo nace el counseling, cómo nace la psicoterapia, teniendo en cuenta esto que les digo, es la asistencia a la persona que camina por la calle, que ante circunstancias de la vida sufrimos, la pasamos mal, tenemos dificultades. El counseling nace desde fines del siglo XIX con orientadores vocacionales, luego sobre principios del siglo XX también asesores indirectos de problemas educativos, hasta que se produce un hecho gigantesco para lo que es el siglo XX, que es el gran crash económico en Estados Unidos en 1930, la gran famosa crisis del 30, donde millones de personas súbitamente pasan a quedar desempleadas. Entonces el Estado norteamericano convoca a voluntarios para reinsertar a estas personas en la sociedad. ¿Qué les pasaba a estas personas? Se habían quedado sin trabajo, tenían un problema específicamente existencial, no había nada patológico allí. Entonces, estos voluntarios empiezan a ayudarlos, y en un momento les empieza a pasar lo que nos pasa a cualquiera de nosotros cuando estamos con un amigo en una mesa de café, queremos ayudarlo por un problema que él tiene y se nos acaban las palabras, como que no sabemos más por dónde seguir. Entonces, estos voluntarios empezaron a demandar conocimientos de sociología, de todas las maneras en que el hombre se comporta en grupo, de antropología, las distintas maneras de mirar al hombre, de filosofía, los grandes temas que atormentan al hombre desde que está en la tierra, que es la vida, la muerte, la belleza, el bien, el mal, los valores, y psicología, el estudio de la psique, el estudio de la mente. Entonces, con esas 4 materias empiezan a hacer un nuevo profesional en Estados Unidos que ejerce una nueva profesión, que es la de asistencia a personas en crisis por el simple hecho de vivir, que después se empieza a llamar counseling, que ejercen los counselors, y que se empieza a diseminar rápidamente en todos los aspectos de la sociedad norteamericana, y hoy ustedes ven que está en la política, está en los ministerios, está en la salud, está en la educación, está en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas de Seguridad. Los abogados son counselors. Si ustedes ven películas o series norteamericanas o inglesas, van a ver que más allá de que traducen abajo como psicólogo, si ustedes escuchan la pronunciación, hablan de counselor, al abogado le dicen counselor. Entonces, de alguna manera hoy, año 2020, cuando una persona tiene una dificultad, una crisis, y va a un servicio de salud, el admisor es el counselor. Y cuando encuentra una patología, lo deriva a un psicólogo o a un psiquiatra. Ustedes verán que a partir de ahí, vamos a ver después, en pocos minutos más, cuáles son los temas que abarcamos, pero ustedes ya empiezan a darse una idea de cuáles son los temas que abarca el counseling. Por el otro lado, es importante saber cómo nace la psicoterapia. La psicoterapia nace desde la enfermedad, no nace desde la salud.
nace desde uno de los gigantes que pisaron la Tierra, que fue Sigmund Freud. Pero Sigmund Freud era médico, era neurólogo. ¿Cuándo concurrimos al médico? Cuando hemos perdido la salud. ¿Para qué? Para recuperar la salud. Y a Freud le llegaban personas con enormes padecimientos. Imagínense, no llegaba ninguna persona sana mentalmente, todas personas con profundas crisis y profundos trastornos mentales. Freud, desde su ser médico, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, imagínense lo que hubiera sido Freud con un tomógrafo. Trataba de ayudarlos, trataba de ver de qué manera podía asistirlos con lo poco conocimiento que tenían, pero él era un genio, y entonces llegó un momento que descubrió o definió para él un lugar mental que él lo llamó inconsciente, que sería donde irían a parar las situaciones que el aparato psíquico no alcanza a poder procesar. Nosotros tenemos unos pulmones que pueden procesar una cantidad de aire, una cantidad de oxígeno, un estómago que puede procesar una cantidad de alimentos, y una psique, una mente, que puede procesar una cantidad de situaciones emotivas. Cuando esto se supera, para Freud, va al inconsciente, genera enfermedad. Entonces devolverle la salud a las personas es hacer consciente lo inconsciente a través de actos fallidos, interpretación de la palabra, interpretación de los sueños, de los chistes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos en presencia de un médico que busca curar la enfermedad. A partir de ahí nace la psicoterapia, la psiquiatría, la psicología, y inevitablemente por un sello de nacimiento, un sello de ADN, el psicólogo es un profesional que, más allá de la postura que tenga, siempre va a buscar qué es lo que está enfermo en el paciente que tiene delante. Nosotros no vamos a buscar nada enfermo, porque entendemos que al counselor llegan personas que no tienen ninguna patología. Si advirtiéramos un signo o un síntoma de patología, hacemos una interconsulta o una derivación con un psicólogo o con un psiquiatra. ¿Sí? Hasta ahora hemos planteado rápidamente cómo nacen las dos vertientes. Uno nace con un ADN de la salud, otro hace con el ADN de la enfermedad. Vamos a ver un ejemplo rápido de lo que puede marcar una diferencia para que ustedes que están escuchando entre lo que es counseling y psicoterapia. La manera que tenemos los seres humanos de manifestar hacia afuera una pérdida es un correlato de tristeza. Toda vez que estamos tristes es porque o algo perdimos concretamente, o tenemos una sensación que valemos menos y que estamos perdiendo autoestima, por ejemplo. Estamos perdiendo autoconcepto, creemos que valemos menos. En todo caso, la tristeza, a diferencia de lo que hacían nuestras abuelas, que nos decían ponete bien, no pasó nada, hoy toda la ciencia sabe que la tristeza hay que acompañarla. Hay que darle la mano, hay que escucharla, hay que sentarse entre mi tristeza y yo en un lugar tranquilo, en solitario, tratando de ver cómo puedo recibirla, cómo puedo procesarla, cómo puedo hacerme amiga y cómo puedo pedirle a la tristeza que me enseñe cómo puedo atravesarla para que yo pueda aprender de la tristeza y seguir mi camino nutrido por esa experiencia. Si esto pasa, es parte de la normalidad, parte de lo que nos pasa a todos los seres humanos. Ahora, si esta tristeza yo percibo que solo no puedo para enfrentarla y concurro al consultorio de un counselor que me acompaña a esto, a simbolizarla, a entenderla, a darle un sentido a esta pérdida que tengo o esta sensación de pérdida, bien, a los 2 meses, 15 días o 20, habré trascendido la tristeza y volveré a mi vida habitual. Ahora, si yo no le doy importancia a esta tristeza, si yo no le doy importancia a lo que me pasa, hay mucha gente que cree que puede sola y a veces se mete en túneles de los cuales es muy difícil salir, y pasa el tiempo y la tristeza se va profundizando, se va profundizando, se va profundizando, y con el tiempo, puede ser 1 año después o 2 años después, se convierte en tristeza profunda. Ahí pasamos el límite del counseling a la psicoterapia. Nosotros no podemos atender una depresión. La tristeza profunda se denomina depresión, que es una patología diagnosticada. ¿Se entendió? Bien. Entonces ahora vamos a zambullirnos en lo que es el mundo del counseling, específicamente. ¿Qué atiende el counseling? Ya dijimos, quedarme sin trabajo. La vida me sorprende, me quedo sin trabajo y no sé para dónde ir. Puede ser que en otros momentos me quedo sin trabajo y salí a lucharla, salí a buscar trabajo, y en este momento, por alguna razón de cómo está mi aparato psíquico y mi persona, me quedo duro, no sé para dónde salir y necesito que alguien me ayude a salir de ahí. Problemas intrapersonales. Ustedes saben que cuando tengo paz interior es porque no tengo lucha interior. Y cuando no tengo paz interior es que hay segmentos que están en pugna, están en lucha.
Generalmente el ser humano lucha entre el que es y el que quiere ser. Dónde vive y dónde quiere vivir. Con quién vive y con quién quiere vivir. Etcétera, etcétera, etcétera. Esos son problemas interpersonales que son terreno de counseling. ¿Cómo podemos identificar qué está en lucha adentro tuyo? ¿Contra qué estás luchando? ¿No? Problemas interpersonales con otras personas, con mi pareja, con mi hijo, con mi padre, con mis amigos, con mi vecino, con mi jefe, con mi subordinado, etcétera, etcétera, problemas con los demás, con mi expareja, con mi futura pareja, problemas interpersonales. Problema de soledad. La educación no nos prepara para dos grandes temas que yo sostengo a lo largo de mi experiencia, que son a saber quién soy. La educación no se ocupa de preguntarnos y de ayudarnos a saber quiénes somos, y tampoco nos ayuda para la soledad. Entonces, millones de personas se encuentran en algún momento de la vida solos y no tienen la menor idea de qué tenedor y qué cuchillo se toman para asistir a esa situación, ¿no? Es parte de los temas de counseling, temas habituales de la vida. Quiero deshacerme de mi pareja y no sé cómo hago. Quiero tener pareja y no lo logro. Quiero quedarme embarazado y no puedo. O no quiero quedarme embarazado y de pronto me encontré con un embarazo, ¿no? Todos temas que la vida nos sorprende, y por alguna razón en este momento no puedo solo y necesito a alguien que me ayude. Es terreno de counseling. Ustedes se dan cuenta que es un abordaje por demás cotidiano de la vida, lo que nos pasa a todos todo el tiempo. Enfermedades crónicas, enfermedades agudas, tener que operarme, tener que donar un riñón, tener que ir a vivir a otro país, es terreno de counseling. El problema existencial que están atravesando muchísimas familias en la Argentina es un problema realmente de counseling. Es como una orientación vocacional bajo presión. Gente en este momento que no tiene trabajo está buscando cómo hace para irse a España, cómo hace para irse a Uruguay, o no, o gente de Uruguay, o de España, o de Venezuela, o de Colombia, o de otras partes del mundo que quieren venir a Argentina, porque Argentina siempre es un país extraordinario. Entonces, un cambio de país también implica una crisis, implica una decisión, implica tomar decisiones que a veces son difíciles de tomar en soledad. Bien, hasta ahora hablamos de lo que es la profesión de counseling, que es la asistencia psicológica a la persona sana que por el simple hecho de vivir sufre. Ahora vamos a ver cuál es la manera en que nosotros la ejercemos, que es la psicología humanística, es esa tercera rama de la psicología que, a diferencia del psicoanálisis que lo postuló una persona que es Freud, o el conductismo que lo postuló Watson en Estados Unidos y Pavlov en Rusia, esta tercera fuerza fue postulada simultáneamente por muchos grandes hombres en Europa, simultáneamente con Estados Unidos, y esto le da una fuerza tremenda a esta tercera fuerza. Y esta psicología humanística, ¿quiénes están? Están muchísimas personas que todos ustedes conocen. Fritz Perls, el que postula la terapia gestáltica, la Gestalt; Jacob Levi-Moreno con el psicodrama; Viktor Frankl con la logoterapia, el hombre en busca de sentido, la terapia del sentido; Abraham Maslow, el primer presidente de la Asociación de Psicología Humanística Norteamericana en 1960, un gran humanista; Gordon Allport; Martin Buber, el filósofo judío que postuló las maneras en que se encuentran las personas entre el yo, tú y el yo, ello; y el padre del counseling, nuestro Carl Rogers, con su enfoque centrado en la persona. ¿Y qué tienen en común esta vasta lista de personajes ayudadores, grandes terapeutas, grandes filósofos? Tienen en común una misma mirada del hombre desde el punto de vista filosófico. El hombre se lo ve desde dos corrientes muy, muy sólidas, que son el existencialismo y la fenomenología. El existencialismo hoy es una mirada romántica del hombre. Hoy carecemos de filósofos del siglo 2020, del siglo XX. Hoy parece ser que a nadie le preocupa pensar qué es un hombre, ¿no? Esto es algo que ya tenemos una carencia de filosofía, y la sociedad no está demandando filosofía. Hoy el ser humano es un ser humano que ha eliminado la muerte, se opera y se opera y se opera, y vive para el consumo. Ese sería
el ser humano de hoy. Pero el ser humano del siglo XIX y del siglo XX, perdón, antes dije el siglo XX y del siglo XXI, el ser humano del siglo XX tiene una mirada romántica, pero nosotros en el siglo XXI seguimos sosteniendo esa misma mirada y somos defensores de la mirada existencial. La mirada existencial nos dice que el hombre es un hacerse. El hombre es una construcción personal y privada de cada uno. Cada uno es el único responsable de la construcción de cada uno. El hombre es un hacerse hasta el último día de su vida y puede hasta decir cómo morir. 5 segundos antes de morir puedo seguir construyéndome. Eso es el hombre ante la mirada de la muerte, revitaliza su vivir y le da un valor importante a la vida y defiende cada minuto de su vida. Por lo tanto, es una mirada profundamente optimista del hombre. Yo creo que la persona que viene a consulta va a poder resolver su problema. Yo lo voy a ayudar porque soy el que más sé cómo ayudarlo. Él es el que más sabe de su vida y de sus circunstancias y me la va a contar en consulta. La otra base filosófica que constituye ese soporte fenomenal que tenemos los counselors es la fenomenología, que sería el estudio del fenómeno, que sería, para hacerlo rápido y gráfico, sería si yo tengo la curiosidad de saber de qué se trata el bosque de noche, que a mucha gente puede intimidarlo, sería concurrir a un bosque, concurrir de noche, ir sin linterna, para aproximarme al fenómeno bosque de noche. Aún así el bosque va a advertir mi presencia y yo como observador voy a estar alterando un poco, pero voy a estar bastante cerca del fenómeno bosque de noche. De la misma manera, por ejemplo, voy a tomar a alguien que tengo en el centro de la pantalla, Catalina Fuentes Lizana. Por ejemplo, si vos estuvieras en consulta conmigo y alguien me preguntara, hoy, lunes, ¿la viste a Catalina? Y yo diría, sí, hoy estuve con Catalina. Y si Catalina viniera el lunes que viene a consulta y alguien me preguntara, ¿la vas a ver el lunes que viene a Catalina? Y yo diría, mi relación corporal sería, no sé a quién voy a ver el lunes que viene, porque hoy estuve presente entre el fenómeno Catalina y el fenómeno Guillermo, estuvimos en contacto, y el lunes que viene estaremos en contacto la Catalina que seas el lunes que viene, con el Guillermo que sea el lunes que viene. Por lo tanto, nosotros nos encontramos fenomenológicamente hablando, de fenómeno a fenómeno cada vez que nos encontramos. Es casi una mirada budista de la vida. Nos presentizamos cada vez que nos encontramos. Es como quien me dijera, por ejemplo, yo fui a ver El Guasón, lo habré ido a ver en diciembre del año pasado. Si ahora abrirían los cines y algún amigo me dice, ¿me acompañás a ver El Guasón? Yo iría totalmente a ver El Guasón, porque voy a ver otra película. Yo estoy convencido, yo no soy el mismo. Entonces voy a ver otra película. Y si fui 20 veces a la costa argentina o a la costa uruguaya y alguien me dice, che, vamos, ¿me acompañás? Y voy a ir dispuesto a sorprenderme con lo que me encuentre. La vida me sorprende porque yo no soy el mismo. Y en esta cuarentena, pandemia, como se llame, he releído libros de mi infancia y me he encontrado con otros libros, con otros autores, con otros personajes y con otro Guillermo. Entonces, esta es una de las características que le dan a nuestra manera de ejercer el counseling un tono profundamente afectuoso y es lo que da la eficacia de la atención de counseling a las personas. Y con esta base filosófica de estas dos columnas, existencial y fenomenológica, Carl Rogers postula su enfoque centrado en la persona. Carl Rogers era un gigante también de la psicología, era un psicólogo norteamericano, que en un momento se puso a pensar y a tratar de contestarse lo que muchas personas hemos pensado y muchos psicoterapeutas han pensado. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces vamos a consulta y volvemos dados vuelta, y a veces vamos a consulta y volvemos como si no hubiéramos ido. Los que han ido a consulta, esto saben de qué estoy hablando. A veces vamos como si no hubiera pasado nada y a veces volvemos caminando con las manos y con los pies para arriba. Bueno, Carl Rogers filmó, grabó, hizo un estudio científico porque él se hizo científico en forma natural cuando era chico, con metodologías muy precisas que después utilizó en estos estudios con las personas, grabando y desgrabando.
Y él llegó a una conclusión que nosotros la verificamos en cada una de nuestras consultas, que cuando están presentes 3 actitudes por parte del counselor respecto del consultante, siempre hay movimiento interno dentro del consultante, que es preludio del movimiento externo. Primero algo cambia dentro mío y después lo llevo a mi vida, lo pongo en acto. Estas 3 actitudes son la empatía, que es la aceptación, que sería cómo ponerme en los zapatos del otro, desde el imaginario popular. Es un poquito más, es cómo advierto la realidad como la advierte Catalina, cómo sería mirar lo que Catalina me está contando con los ojos de Catalina, pero sin dejar de ser yo. Esto como stand-up, Catalina, uno toma a uno de la primera fila y empieza a hablar con él. Entonces, en la medida que Catalina o el consultante advierte mi actitud empática, que la actitud empática se desarrolla no solo con las palabras que salen de mi boca, sino con el tono de voz, con mi postura corporal. En la medida que el consultante advierte la actitud empática, el vínculo entre counselor y consultante se va consolidando, y lo que resuelve el conflicto es el vínculo. La otra actitud, que sería la base de las otras 3, es la aceptación positiva e incondicional de la persona del consultante. Esto es revolucionario, más allá de lo que se haya hablado en la New Age de la aceptación, porque realmente vivimos un mundo con una atmósfera profundamente no aceptante. A lo largo del día, casi todos recibimos no aceptación de alguna persona, o en el colectivo, o por la calle, o cuando vamos a un negocio, hay algún gesto, o alguna actitud, o alguna palabra, o algún insulto, o algún rechazo, o algún maltrato, que implica decirle al otro: no te acepto como sos, me molestás como sos. Y esto lo tenemos tan incorporado que ni siquiera nos damos cuenta que no somos aceptados a lo largo de nuestro día muchas veces en forma indirecta. Por supuesto, lo directo sería que alguien nos diga: no te banco, no te soporto, ¿no? No quiero estar con vos. Pero yo siempre cuento un ejemplo muy cortito. Vengo de trabajar en el colectivo, tormenta de verano, me bajo en el colectivo, chaparrón, me empapé y me hice sopa, como se dice, y tengo una tía en esta esquina y otra tía en esta esquina. Le toco el timbre a esta tía y me dice: che, con esa facha me venís a ver. Le toco el timbre a la otra tía y me dice: qué lindo verte, pasá que te doy una toalla, ¿qué te pasó? Nosotros a lo largo de nuestro día y nuestra semana tenemos de los dos. Alguien nos pone condiciones para vernos y otra persona no nos pone condiciones. Le gusta vernos bajo cualquier condición. Es la aceptación positiva e incondicional de la persona del otro. Te acepto y te quiero como sos, no importa cómo estés, mojado, sucio, te quiero, punto. Lo otro, te quiero, sí. Entonces, esta es la forma en que funciona la sociedad, más allá de que esto no implica que la sociedad esté compuesta por personas malas, pero nos pasa esto, nos ocurre esto. A un colectivero que pasa un semáforo en rojo, por ahí en un momento que él estuvo distraído y no alteró a la vida a nadie, todo el mundo empieza a insultar. Y eso lo que hizo fue cometer una infracción de tránsito, no lo convierte en mala persona esa actitud. Es un error humano como cualquier otro. Pero nosotros mezclamos el ser con el hacer, que es lo que realmente empezamos a descubrir en las primeras semanas de la cruzada de counseling. Empezamos a tomar contacto con nuestro ser, empezamos a abrir el gran paquete para darnos cuenta, hacer la primera aproximación, a ver quién es ese que vive dentro de Guillermo. Bien, la tercera actitud es, obviamente, redondeando, en la medida que el consultante se siente aceptado, se siente recibido, no se siente para nada juzgado, el consultante se siente libre de amenaza y va a querer seguir contando, porque estamos acostumbrados a que cuando vamos a hablar con nuestros amigos nos interrumpen y nos juzgan. En el trabajo nos interrumpen y nos juzgan. Casi en ningún lugar podemos hablar sin que nos interrumpan. Entonces, en un lugar donde no solo no nos interrumpen, sino nos preguntan para que le contemos más acerca de lo que nos está pasando, es un lugar donde nos sentimos en la gloria. Entonces, esto lo que hace es consolidar
este vínculo del que yo les hablaba y que termina reforzando la resolución del conflicto. La tercera actitud que nos plantea el maestro es la congruencia, que la congruencia sería lo que en Estados Unidos le dicen genuineness, genuinidad, autenticidad. Yo, que les estoy hablando en este día, soy el mismo antes de esta reunión, durante la reunión y después de la reunión. Soy el mismo antes de la consulta, en la consulta y después de la consulta. Yo me voy a manifestar exactamente igual. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a hacer nada para evitar que se note lo que me pasa producto del encuentro, por ejemplo, con Catalina, que me conmueve lo que me está contando. Que esto, sin criticar ni juzgar, simplemente describiendo, es una diferencia importante con el psicoanálisis ortodoxo, con el que nosotros no estamos de acuerdo, pero eso no significa que eso sea malo para nada, es otra manera de ayudar. El psicoanalista ortodoxo tiene prohibido manifestar una emoción frente a un paciente, por el tema de la transferencia y la contratransferencia. Entonces, Rogers se dio cuenta que no, a diferencia de Freud, que decía que el hombre es un ser peligroso, sometidos a dos fuerzas antagónicas, Eros y Tánatos, Freud dice que no, cambia completamente 180 grados la mirada y dice, el hombre es un ser confiable. El hombre es un ser confiable. Basta que le proveamos un ambiente de confianza, libre de amenaza, donde él se sienta que puede ser él en ese ambiente. Entonces, siempre en ese ambiente el hombre va a encontrar el mejor camino para sí y para los demás. Entonces, bueno, con estas tres actitudes se conforman el enfoque centrado en la persona, que obviamente se aprende durante 3 años. Desarmamos una manera de funcionar, una manera de estar en el mundo y construimos una nueva, profundamente más humana, para construirnos como counselor. Esto sería el enfoque centrado en la persona. Obviamente, para resumirles, vamos a ir a la carrera específica ya mismo, pero para resumirles, una de mis definiciones filosóficas de esta profesión es que el counseling acompaña a las personas a que recuperen su libertad. La libertad es el segundo valor más importante de la vida. El primero es la vida y el segundo es la libertad. Por lo tanto, es tan importante la libertad. Yo asisto a personas que están privadas de su libertad y realmente puedo convivir con lo que significa la privación de la libertad. Entonces, el counseling acompaña a personas que están libres, pero en alguna manera están privadas de su libertad mental. Para eso yo como constructor de mi ser counselor tengo que acompañarme y ser acompañado a recuperar mi propia libertad para que después poder ayudar a otros a recuperar su libertad. El counselor ayuda a las personas a desatar los nudos que las atan. Para eso tengo que desatar los nudos que me atan a mí primero. Es un proceso por demás exquisito, vital y de una transformación muy profunda. Por eso nosotros decimos que en Olos podés transformar tu vida. Porque más que una profesión para ayudar a otros, eso es una transformación existencial individual de cada uno. Bien, la carrera tiene 3 años. El primer año es eminentemente teórico, donde se ven las materias que vieron los primeros counselors, introducción a la sociología, introducción a la antropología, introducción a la filosofía, introducción a la psicología, Counseling 1 y Counseling 2, enfoque centrado en la persona y aproximación a la obra de Carl Rogers, este gigante de la psicoterapia que fundó el counseling. Ya tenemos en el segundo cuatrimestre del primer año una materia que es práctica profesional 1, que es, ya empezamos a aplicar el cuerpo con compañeros, con el docente, empezamos a hacer de counselors, empezamos a hacer de consultantes. Segundo año es teórico-práctico, tenemos teoría y práctica del counseling y counseling aplicado. Tenemos una materia que es alucinante, que es dinámica grupal. Vemos la dinámica de grupos teórica en el primer cuatrimestre y hacemos una práctica real sin anestesia en el segundo cuatrimestre en el curso. Con lo cual, ustedes terminan segundo año estando en condiciones de conducir un grupo en la tarea que ustedes tengan ahora, más allá de la que van a ejercer después. Después vemos en el primer cuatrimestre del segundo año personalidad normal, en donde se intenta definir qué es una persona normal, que es importante para nosotros definirla, porque después vamos a ir a la personalidad anormal en el segundo cuatrimestre, que es psicopatología, y vamos a ver las patologías más comunes de nuestra sociedad.
qué es un delirio, qué es una alucinación, qué es un ataque de pánico, qué es una persona con un trastorno bipolar, etcétera, etcétera, como para poder ver si hay algún signo o símbolo de alguna patología, como para poder hacer una interconsulta o derivar en el caso que aparezca una persona con patologías en el consultorio de un counselor, que es algo muy raro, generalmente no ocurre, pero si ocurriera es nuestro límite técnico, tenemos que saber de patología. Después vemos otra materia que es la psicología evolutiva, que son las crisis evolutivas sanas del ser humano desde la niñez, la crisis de los 8 meses del bebé en que él cree que la madre y él son un solo ser, hasta esa crisis que se da cuenta que mamá es mamá y yo soy el bebé, hasta la crisis de la vejez. Es una materia exquisita, ocupa los 2 cuatrimestres y toda la consulta está en alguna parte de esa materia. Tercer año es un año eminentemente práctico, es una carrera muy vivencial y muy práctica. No necesitamos, después de recibirnos, hacer ninguna formación en ningún otro lado. El día siguiente del último final estamos en condiciones de empezar a trabajar. Tercer año es eminentemente práctico, vemos counseling organizacional, en organizaciones, counseling educacional en todo el ámbito educativo, counseling en sexualidad, counseling en adolescencia, counseling en adicciones, que si bien es una patología, lo hacemos en forma interdisciplinaria con psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, operadores terapéuticos, etcétera, etcétera. Después tenemos la frutilla del postre, que es la materia entrevista. Entrevista es primer cuatrimestre de tercer año, 3 entrevistas con un consultante real en un lugar privado definido por ustedes, grabadas, desgrabadas y supervisadas en OLOS. Con lo cual ustedes terminan el primer cuatrimestre de tercer año habiendo acompañado un proceso real de counseling sin anestesia, con, por supuesto, la supervisión del docente. Segundo cuatrimestre de tercer año ya están a punto de recibirse 5 entrevistas con otro consultante, con lo cual ustedes terminan la carrera con 8 horas reales de counseling, más una cantidad de horas entre primero, segundo y tercero con los compañeros. ¿Sí? Después tenemos entrenamiento del rol, que es una materia que es entrenar el rol, ajustar el ajuste fino de lo que es la tarea en sí, lo que tenemos que hacer cuando una persona delante está en consulta. Después tenemos algunas otras materias como desarrollo científico, preparación de trabajos científicos. ¿Me olvido de alguna, Tere? No. Y bueno, y nos recibimos de counselor, que es una tecnicatura superior en consultoría psicológica, es el nombre en castellano. En castellano tenemos estas cosas los argentinos. Nadie deja de decir bullying y nadie deja de decir voy a pedir una pizza, voy a tomar el delivery. Pero en educación tuvimos que haberle puesto un título en castellano por estas cosas muy particulares que tenemos los argentinos. Somos muy nacionalistas, pero decimos me pide una pizza por delivery, ¿no? No nos damos cuenta que somos contradictorios permanentemente. Pero bueno, es parte de nuestra esencia. El título en castellano es Consultoría Psicológica, ¿sí? Recibimos ese diploma y nos habilita a atender personas en forma privada, individual o grupal, o en consultorio, o para empresas e instituciones. Tenemos un convenio con la Municipalidad de Pilar, OLOS, en donde estamos desarrollando una tarea muy interesante, que ahora está un poco en pausa por las circunstancias actuales, pero hemos firmado un convenio de colaboración hace 2 años, calculo más o menos. Y lo hacemos con todas las municipalidades que podemos porque entendemos que el counseling es muy importante para aquellas personas, obviamente, que están en condiciones de extrema necesidad. Bien, esta es la carrera. Creo que si hay alguna duda podemos responder preguntas, pero después nosotros tenemos varios postítulos o formaciones adicionales, porque uno cuando empieza a meterse para adentro no termina nunca y sigue estudiando. Tenemos un postítulo en desarrollo personal, que se ven otras materias que de la psicología humanística, se ven 2 niveles de Gestalt, 2 niveles de focusing, 2 niveles de psicodrama, un nivel de visualización en sueño, PNL, terapia multimodal, multidimensional y algo de logoterapia. Tenemos un postítulo en coaching, que son herramientas de coaching para counselors. Tenemos postítulo de orientación para padres,
counseling en deportes, que es asistir a personas aficionadas o profesionales que desarrollan deportes, porque el deporte ustedes saben que tiene una componente psicológica muy importante, y en el deporte de elite mucho más importante. Los 200 deportistas de elite primeros en tenis, por ejemplo, físicamente son iguales. El 200 del mundo es tan atleta como Djokovic, pero la diferencia es la mente. Entonces, entre el primero, y mismo en automovilismo, en Fórmula 1, el 200 de Fórmula 1 es igual que Hamilton, pero Hamilton tiene un desarrollo mental descomunal al lado del 200. ¿Me siguen? Bien. Yo terminé. No sé si hay alguna consulta dentro de que están asistiendo. No sé, Alejandro, si se te ocurre alguna consulta, estás ahí. Y los escucho. Ahora que tengo el micrófono apagado, sí, no, estoy. El tema es que como hay mala señal, me recomiendan que apague la cámara para facilitar. Sí, te escuché atentamente. La verdad que me recordé cuando cursé. Bueno, yo soy sociólogo, en fin, pero me parece darle lugar a las consultas de quienes están siguiendo. Y ya ir cerrando porque estamos como ahí medio en el horario. Bien. Y si no, Tere, desde luego, hace uso de la palabra también, bienvenida. No quiero quitarles tiempo a las preguntas. Estaba mirando el reloj y sé que estamos llegando al final, así que al contrario, les doy la palabra. Ahí Catalina creo que preguntó algo. Sí, ¿en qué áreas de la municipalidad? A ver si lo leo bien. Sí, ¿en qué áreas de la municipalidad colaboran? Bueno, nosotros hemos empezado a colaborar en los centros de salud que tiene la municipalidad, y ahora, bueno, estamos en contacto con la comunidad, en la asistencia de los equipos de salud, en la atención que se produce en la primera trinchera con la asistencia de la persona que está en dificultades y que viene a la municipalidad a buscar asistencia. Hay mucho para hacer, mucho para desarrollar. No hemos podido tomar contacto todavía con la nueva gestión. Estamos esperando que esto pase para tomar contacto y conocernos con la nueva gestión. Nos vamos a conocer seguramente con muchos de ellos, porque muchos están de la gestión anterior. Pero bueno, estamos en el área de control entre lo que le pasa a la persona que tiene dificultades y que concurre a la municipalidad para recibir ayuda, ¿no? Orientación. Pregunta Jonathan, ¿cómo se podría anotar en la carrera? Perfecto, nosotros tenemos un sitio web que es www.oloscapital.com.ar, donde allí te guía perfectamente para que te inscribas de todas las maneras posibles. Ahí tenés un mecanismo, así que te conectás, ahí tenés un WhatsApp, e incluso tenés un formulario para llenarlo y mandarlo. Y tenés todos los datos para hacer depósito o transferencia. Tenemos turno mañana, turno tarde, turno noche, y un intensivo los sábados y domingos, que ahora, bueno, estamos viendo, probablemente no sabemos cómo se va a cruzar en marzo, si se va a cruzar todo virtual, todo presencial o con un mix. Nosotros creemos que la educación va a habilitar una diagonal para cruzar en forma mixta. Vamos a ver, entendemos que va a haber alguna chance de cruzar en forma mixta. Bueno, les agradezco muchísimo. Teresa Cafisi está en las redes, Guillermo García Arias, quien les habla, estoy en las redes. Pueden ver los videos nuestros, pueden ver videos sobre otros temas y pueden preguntarnos. Y bueno, por supuesto, a través de Alejandro estamos a disposición. Y cualquier oportunidad que veas, Alejandro, de interconectarnos con las Fuerzas Vivas de Pilar, estamos en contacto con institutos de educación terciarios también, de profesorados, que estamos tratando de hacer combinaciones, porque la idea en este mundo del siglo XXI es sumar y interrelacionarnos entre todos. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, Tere, Alejandro, a todos, y que tengan muy buenas tardes. Háganle el amor a la vida, no se olviden. Gracias. Gracias, Tere, bueno, y Guillermo. Y bueno, Tere, tenemos
otra reunión para antes del fin de año ya pactada de antemano. Me Así que, avisás bueno, y la organizamos con muchísimo placer. Que tengan linda tarde todos. gracias, igual, un gusto. Bueno, Hasta luego. gracias a todos y todas las que nos están acompañando y bueno, y quienes vayan a ver este video posteriormente. Adiós, hasta mañana. Gracias.